¿Alguna vez has sentido que un objeto te observa? No es solo tu imaginación. Un padre compró un oso de peluche antiguo y, días después, se encontró a su hija hablando con algo que vivía en los hospitales con la gente que ya no respira. Desde herencias que reescriben crímenes en miniatura hasta chaquetas que aún conservan el frío de un disparo mortal, hoy te traigo una recopilación de historias reales sobre objetos adquiridos de segunda mano. Escucha con atención, porque podrías tener uno de estos en tu propia casa ahora mismo. Mi padre y yo siempre habíamos sido mejores amigos, desde que tengo uso de razón él era el que siempre me traía cosas de regalo. Yo no pedía nada, pero siempre que salía a hacer compras o que se demoraba viendo tiendas a la vuelta del trabajo, siempre me traía algo. Un pequeño juguete, un dulce, una postal con una foto bonita. A mi padre le encantaban las cosas antiguas, solíamos ir a ventas de garaje y nos divertíamos con las cosas que la gente había guardado, eran como pequeños museos a las afueras de las casas. Pero un día comenzamos a ir cada vez menos, se detenía cada vez menos y ya nunca compraba nada de las ventas de garaje, siempre creí que simplemente se había cansado de ver cosas viejas, hasta que me contó la siguiente historia. Mi nombre es Anabela, y esta tarde, mientras mi padre y yo tomábamos té en el salón, una pregunta me vino a la mente como un susurro olvidado. La luz del atardecer entraba por la ventana, pintando las paredes de naranja y sombras largas. De niña, siempre me encantaba esta hora del día, cuando las historias parecían más reales y los secretos más profundos. Papá, dije, dejando mi taza sobre la mesa de café. ¿Recuerdas aquel oso de peluche que tenía cuando era pequeña? El marrón, con un ojo un poco más caído que el otro. Me encantaba. Lo llevaba a todas partes. Pero un día, simplemente desapareció. Nunca supe qué pasó. ¿Cuándo fue eso? Mi padre, un hombre de manos callosas y mirada serena, dejó su taza lentamente. Un velo de sombra cruzó sus ojos, como si hubiera tocado un recuerdo que prefería mantener enterrado. Respiró hondo, y su voz, normalmente cálida, se tornó grave. Anabela, comenzó, esa no es una historia agradable. Pero ya eres mayor. Tal vez sea hora de que sepas la verdad sobre ese oso. Se reclinó en su sillón, y sus ojos se perdieron en algún punto del pasado. Lo compré en un mercado local cuando tenías apenas 3 años. Era antiguo, con el pelaje desgastado y un aspecto peculiar. Pero te encantó al instante. Lo llamabas oso susurros. Durante semanas, todo parecía normal. Jugabas con él, lo acostabas a tu lado. Hasta que empezaron las risas. ¿Risas?, pregunté, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío. Sí. Empezaste a reírte sola en tu habitación. Risitas bajas, como si alguien te contara chistes. Cuando te preguntaba, decías, es el oso. Me cuenta secretos. Un día, te pregunté qué clase de secretos. Y tú, con esa inocencia que partía el corazón, me dijiste, secretos de cuando vivía en el hospital. De la gente que ya no respira. Anabela, se me heló la sangre. Mi padre hizo una pausa, tomando un sorbo de té frío. Yo era escéptico. Pensé en amigos imaginarios, en una imaginación vivaz. Pero había algo en tu tono, algo que no era infantil. Decidí grabar tu habitación una noche. Coloqué una cámara pequeña en el estante, apuntando a tu cama. Esa noche, te acostaste con el oso bajo tu brazo. ¿Y qué viste?, susurré, casi sin aliento. En el video, no se movía. No hubo trucos, no hubo sombras extrañas. Pero el audio. Anabela, el audio era claro. Se escuchaba tu respiración tranquila, y luego, una voz. Ronca, sofocada, como si hablara a través de algodón o de tierra. Salía del peluche. Le decía, Anabelita, la ventana. Abre la ventana. Para que podamos salir los dos. Para que podamos ir donde los demás están esperando. Tú, dormida, murmuraste, sí, oso. Y en el video, tu mano se movió hacia el borde de la cama, como si fueras a levantarte. Mi padre cerró los ojos por un momento, apretando los puños. Entré en tu habitación esa misma noche. Te cubrí bien, tomé al oso de tus brazos. No lo quemé, aunque debía hacerlo. Tenía miedo.
Miedo de que el fuego no fuera suficiente, de que gritara, de que algo saliera de él. Así que lo puse en una bolsa negra, manejé kilómetros hasta un vertedero en las afueras de la ciudad. Lo arrojé a un contenedor de metal, entre escombros y basura vieja. Volví a casa y durante 2 días respiré aliviado. Pero volvió, dije, más como una afirmación que como una pregunta. Sí. Al tercer día, entré a tu habitación por la mañana. Y allí estaba. Sentado en tu mecedora, mirando hacia la ventana. Limpio, intacto, como si nunca hubiera salido de casa. Tú, al verlo, sonreíste y dijiste, Oso volvió de paseo. Fue entonces cuando supe que no podía lidiar con eso solo. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz bajando aún más. Había oído hablar de una mujer, una anciana que vivía en las afueras del pueblo. La llamaban, la bruja, pero en realidad era una sabia, una que entendía de cosas antiguas. Fui a verla. Su casa olía a hierbas secas y cera. Le conté todo, sin omitir un detalle. Ella no pareció sorprenderse. Asintió, y dijo, algunos objetos no son solo objetos. Son recipientes. Alguien, en algún hospital lleno de dolor, dejó algo atrapado en ese peluche. Algo que quiere salir, y quiere compañía para el viaje. ¿Qué hizo?, pregunté, completamente inmersa en el relato. Vino a casa al anochecer. Trajo consigo hierbas, sal y un pequeño brasero de cobre. Nos pidió a tu madre y a mí que te sacáramos de la habitación, que nos quedáramos fuera sin importar lo que escucháramos. Tomó al oso, lo colocó en el centro de tu habitación, rodeado por un círculo de sal. Encendió el brasero y comenzó a cantar en una lengua que no reconocí. No era un canto bonito. Era áspero, gutural, como un mandato. Desde fuera de la puerta, podíamos escuchar cosas. Un gemido bajo, como de viento a través de una rendija. Un crujido, como de costuras estirándose. Y luego, un suspiro, largo y profundo, que pareció sacar el aire de toda la casa. La anciana salió al cabo de un rato, su rostro cansado pero sereno. Está hecho, dijo. Lo que estaba dentro, ha sido desatado de su amarre. Ahora el peluche es solo eso, peluche y recuerdos. Pero el recipiente debe ser destruido, para que no intente llenarse de nuevo. Llevó el oso al jardín, lo colocó sobre unas ramas secas en el brasero, y le prendió fuego. Esta vez, no hubo sonidos. No hubo movimientos. Solo el crepitar de la tela y el relleno ardiendo con una llama limpia y alta. El olor era de lana vieja y a tierra mojada. Cuando las llamas se apagaron, solo quedaron cenizas grises. La anciana las recogió, las mezcló con sal y las esparció en el cruce de 4 caminos, lejos de aquí. Mi padre terminó su relato y me miró directamente. Al día siguiente, tú, que entonces tenías 4 años, preguntaste por el oso. Te dijimos que se había ido de viaje, para siempre. Y nunca más volviste a mencionarlo. Nunca más te reíste sola en tu habitación. El salón estaba en silencio ahora. La luz del atardecer se había ido, dejándonos en la penumbra azul de la noche que llegaba. Por eso desapareció, dijo mi padre suavemente. Y por eso, Anabela, nunca más compré un peluche antiguo. Me quedé quieta, procesando la historia. Los recuerdos de aquel oso eran vagos, más una sensación que una imagen, la suavidad desgastada de su pelaje, el peso reconfortante en mis brazos. Y, en lo más profundo de mi memoria, un eco lejano, como un susurro que ya no podía entender. Gracias por contármelo, papá, dije al fin. Ahora lo entiendo. Él asintió, y una sonrisa triste tocó sus labios. Algunas cosas del pasado es mejor dejarlas donde están, en el fuego, convertidas en ceniza. La herencia llegó en una caja de madera desgastada, atada con un cordel que parecía más viejo que ella misma. Clara nunca conoció a su tía Elvira, solo sabía que había muerto en soledad, rodeada de silencio y recuerdos polvorientos. Cuando abrió la caja, el olor a cedro viejo y cera de abejas la envolvió. Allí, perfectamente ensamblada, estaba la casa de muñecas victoriana, 3 pisos de minucioso detalle, con ventanas de cristal biselado y muebles en miniatura tallados a mano. Clara la colocó en la repisa de la sala, un toque de nostalgia elegante en su apartamento moderno.
La primera mañana, algo le llamó la atención. La figura de la niña de madera, que había dejado sentada en el saloncito del primer piso, yacía ahora boca abajo en el dormitorio de la muñeca madre. Una mancha oscura, apenas perceptible, se extendía bajo su cabeza tallada. Clara frunció el ceño, atribuyéndolo a un descuido propio. Quizá la había movido sin querer a limpiar el polvo. La segunda mañana, el escalofrío fue tangible. La figura del padre de muñeco estaba ahora junto a la ventana del ático, su rostro pintado girado hacia el exterior, como si observara algo en el jardín imaginario. Y la niña había desaparecido del dormitorio. Clara la encontró, con el corazón en un puño, escondida bajo la cama de juguete en la habitación de las muñecas hijas. Su postura era rígida, antinatural, como si se hubiera arrastrado para ocultarse. Fue la tercera mañana cuando el terror echó raíces. Junto a la figura caída de la madre, ahora en el rellano de la escalera de la casa en miniatura, apareció una mancha. No era polvo ni sombra. Era una humedad real, oscura y fría al tacto, que había empapado la diminuta alfombra de fieltro. Clara la tocó con la yema del dedo y un estremecimiento le recorrió la espina dorsal. Olía a sal y a pena, exactamente como una lágrima seca. Los días se convirtieron en un ritual macabro. Cada amanecer, Clara se acercaba a la repisa con una mezcla de fascinación y pavor. Las escenas se volvían más elaboradas, una silla volcada junto a la muñeca caída, la cortina de la ventana del ático descorrida por la figura del padre observador, la puerta del armario en la habitación de los niños entreabierta, revelando una oscuridad absoluta en su interior. Y las manchas proliferaban. Aparecían en las almohadas de las camas de tela, en el suelo del diminuto baño, incluso en el asiento de la mecedora de la abuela. Siempre húmedas, siempre frías, siempre con ese olor a desconsuelo salado. La lógica se reveló. Clara intentó deshacerse de la casa. La llevó al contenedor de basura del edificio. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en la repisa, impecable, con una nueva escena dispuesta, todas las figuras reunidas en el salón, mirando hacia la puerta principal de la casa de muñecas, como esperando a alguien, o a algo. La tiró por el desagüe de la incineradora. Regresó, con el cristal de una ventana agrietado. Intentó romperla con un martillo, pero el golpe resbaló como si golpeara granito, y un dolor punzante le recorrió el brazo, dejándolo magullado durante días. Derrotada, Clara decidió esconderla. La encerró en el armario del cuarto de invitados, el que nunca se usaba, detrás de pilas de mantas viejas. Respiró aliviada durante unas horas. Pero esa noche, al pasar por el pasillo, notó que la puerta del cuarto de invitados estaba entreabierta, 1 centímetro apenas. Ella estaba segura de haberla cerrado. Con la mano temblorosa, la empujó. El armario estaba abierto de par en par. Y dentro, la casa de muñecas parecía haber crecido, o quizá era la perspectiva, pero ahora ocupaba casi todo el espacio. Las figuras estaban en nuevas posiciones, una de ellas, la de la criada, yacía en la bañera de porcelana, con un hilo rojo, ¿era seda? Era algo más, rodeando su cuello de madera. Otra, la del niño pequeño, estaba encaramada en el alféizar de la ventana del ático, balanceándose peligrosamente. Y la mancha de humedad en el suelo del salón en miniatura tenía ahora la forma inconfundible de una silueta humana. Clara cerró la puerta de golpe y corrió a su dormitorio. Desde entonces, vive con todas las luces encendidas. La bombilla del pasillo, la lámpara del recibidor, la luz del baño, la tenue luz de la cocina. La oscuridad se ha vuelto un lujo aterrador. Porque en la penumbra, cree oír cosas, un crujido leve, como de madera vieja moviéndose, procedente del cuarto de invitados. Un susurro rasposo, como de tela rozando contra tela, que parece emanar de las paredes. Y a veces, en el borde mismo del sueño, ve figuras diminutas y oscuras correteando por el rabillo del ojo, siempre alejándose hacia la sombra bajo su propia cama. Ya no abre la puerta del cuarto de invitados. Pero sabe que la casa está allí, respirando, cambiando. Las manchas de humedad han comenzado a traspasar el umbral de la realidad. Esta mañana, al despertar, encontró una marca fría y húmeda en forma de lágrima en su propia almohada. Y en el espejo del baño, empañado por la ducha, alguien, o algo, había dibujado con un dedo diminuto una sola palabra en el vapor: mira.
Clara ahora pasa sus días exhausta, sus noches en vela, escuchando. La casa de muñecas ya no es una herencia. Es una inquilina. Y está reescribiendo la historia, una escena de crimen miniatura a la vez, esperando el momento en que la vida de Clara sea lo suficientemente pequeña para caber en sus habitaciones de juguete. El aire en la tienda de segunda mano olía a polvo, madera vieja y nostalgia. Entre pilas de ropa descolorida, la chaqueta de cuero llamó la atención de Mateo. Era de un negro desgastado, con las costuras reforzadas y un pequeño parche circular cosido sobre el lado izquierdo del pecho, justo donde debería estar el corazón. El precio era irrisorio, y aunque la chaqueta parecía haber vivido varias vidas, Mateo sintió una conexión extraña con ella. La compró sin dudarlo. La primera noche que la usó para salir con amigos, notó un frío peculiar. No era el frío del invierno que comenzaba a azotar la ciudad, sino algo más profundo, más íntimo. Un escalofrío que nacía justo debajo del parche de la chaqueta y se extendía por su torso como una mancha de hielo. Se lo atribuyó a la mala calefacción del bar y se olvidó del asunto. Pero el frío persistió. Día tras día, Mateo sentía esa sensación glacial en el pecho, incluso cuando estaba bajo el sol del mediodía. Empezó a dormir mal. Sus sueños se volvieron angustiosos y recurrentes, se encontraba en un callejón oscuro, jadeando, con las manos apretándose la garganta mientras una sombra se acercaba. En esos sueños, siempre veía las luces rojas de una ambulancia parpadeando contra las paredes de ladrillo, y escuchaba una voz que susurraba algo que nunca podía entender. Se despertaba sobresaltado, cubierto de un sudor frío, con el pecho dolorido como si alguien hubiera estado presionando sobre él. Debajo del parche de cuero, la tela estaba intacta, pero en el centro había un pequeño agujero limpio, casi perfectamente circular. Los bordes estaban oscurecidos por una mancha marrón rojiza que no se había notado desde el exterior. Al introducir un dedo, Mateo sintió que el frío se intensificaba hasta quemar. Y entonces, entre el forro y la piel exterior, sus dedos encontraron algo, un trozo de papel doblado varias veces. Asalto fatal en el callejón de los Olmos. Hombre de 34 años muere tras ser disparado en el pecho. El artículo era escueto. La víctima, un hombre llamado Damián Soler, había sido interceptado alrededor de las 11 de la noche cuando regresaba a casa. El asaltante le había exigido la cartera. Hubo una lucha. Un disparo. Damián había caído en la acera, con una herida de bala en el pecho. La ambulancia llegó demasiado tarde. La policía nunca encontró al asesino. El caso se archivó. El callejón de los Olmos estaba a solo 3 calles del apartamento de Mateo. Mateo miró la chaqueta, ahora tirada sobre su cama como una piel vacía. Miró el agujero limpio en el pecho. Miró la mancha marrón. Comprendió. No era un parche decorativo. Era un parche para tapar un agujero de bala. La chaqueta no solo había pertenecido a Damián Soler, era la chaqueta que llevaba puesta la noche en que murió. La última prenda que había tocado su piel, impregnada de su sudor, su miedo y su sangre. Un asco visceral, puro y helado, subió por su garganta. Agarró la chaqueta, sintiendo como el frío emanaba de ella incluso a través de la tela de sus pantalones. La llevó al contenedor de basura en el callejón trasero de su edificio y la arrojó dentro, escuchando el golpe sordo contra otros desechos. Respiró aliviado, creyendo que la pesadilla había terminado. Pero esa noche, el frío no desapareció. Mateo se despertó temblando, con el pecho constreñido. Se levantó y encendió la luz. Nada. Al día siguiente, el frío persistía. Y al siguiente. Una semana después, mientras buscaba un suéter en su armario, un olor lo golpeó con fuerza, el acre y metálico aroma de la pólvora quemada mezclado con el dulzón y penetrante olor de la sangre seca. Era un olor imposible de confundir, imposible de ignorar. Olía el suéter, olía las camisas, olía las paredes del armario. El olor solo estaba allí, en ese espacio cerrado, impregnando toda su ropa. Mateo vació el armario frenéticamente. No encontró nada. No había manchas, no había rastros. Pero el olor persistía, flotando en el aire como un fantasma olfativo. Tiró toda su ropa a la lavandería, lavó las paredes del armario con lejía, dejó las puertas abiertas durante días. Nada funcionaba.
El olor siempre regresaba, más fuerte por las noches, acompañado de esa sensación de frío en el pecho que nunca se había ido. A veces, en el silencio de su habitación, creía escuchar un susurro, un jadeo ahogado que venía del rincón donde solía estar su armario. Y en los espejos, de reojo, a veces captaba el reflejo de una figura pálida con una chaqueta negra, que se desvanecía en cuanto él giraba la cabeza. Mateo nunca volvió a la tienda de segunda mano. Nunca habló del asunto con nadie. Pero se mudó de aquel apartamento, dejando atrás el armario y todo lo que contenía. En su nuevo hogar, el frío en su pecho se atenuó, convirtiéndose en un leve hormigueo, una memoria fría incrustada en su carne. El aroma a polvo y a recuerdos olvidados impregnaba el aire de la venta de garaje. Entre pilas de vajillas desportilladas y muebles con la pintura descascarada, el vestido resplandecía como un fantasma en la penumbra. Elena lo vio colgado de una percha oxidada, apartado en un rincón, como si el dueño anterior hubiera querido esconderlo. Era un vestido de novia vintage, de un blanco que el tiempo había matizado a marfil, con encajes delicados y un corpiño bordado con diminutas perlas falsas. Parecía impecable, ajeno al desgaste que rodeaba todo lo demás. Sin pensarlo dos veces, y por una fracción de lo que valdría en una tienda de antigüedades, lo compró. En su apartamento, colgó el vestido frente al espejo de cuerpo entero de su dormitorio. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, acariciando la seda con una calidez engañosa. Una curiosidad irresistible la invadió. Se desvistió y, con un cuidado casi reverencial, se puso el vestido. La sensación fue inmediata. La tela era fría, como si hubiera estado guardada en una cripta, pero se adaptó a sus curvas con una precisión inquietante. Abrochó los ganchos de la espalda con cierta dificultad, admirando el ajuste perfecto en el espejo. Fue entonces cuando notó el primer cambio. El cuello alto, adornado con un fino encaje, comenzó a apretarse. No fue un movimiento brusco, sino lento, insidioso, como si miles de hilos invisibles se tensaran a la vez. Elena llevó las manos al cuello, tratando de meter los dedos entre la tela y su piel, pero el encaje se había convertido en una soga de seda. La presión aumentó, cortando su respiración. El pánico estalló en su pecho, un frío más intenso que el de la tela la recorrió. Forcejeó, tirando del cuello con todas sus fuerzas, pero el vestido parecía vivo, decidido a consumirla. En su lucha, su mirada se cruzó con el reflejo en el espejo. Y lo que vio le heló la sangre. No era su rostro el que la miraba, con los ojos desorbitados por el terror. Era el de otra mujer. Una mujer joven, con el cabello recogido en un moño deshecho por mechones sueltos. Su rostro estaba descompuesto por el llanto, los ojos hinchados y rojos, surcados por ríos de lágrimas que brillaban con una luz propia en el espejo. Su boca, pintada con un carmín ya manchado, se abría en un gemido mudo. Llevaba el mismo vestido, pero en él había manchas oscuras, como de tierra o de algo peor. La mujer en el reflejo extendió una mano temblorosa hacia el cristal, y Elena sintió un dolor punzante en su propio corazón, una pena tan profunda y antigua que le quitó las fuerzas. Con un último esfuerzo desesperado, Elena logró rasgar el encaje del cuello. Un sonido seco, como el de un hueso quebrándose, resonó en la habitación y la presión cedió. Jadeando, se arrancó el vestido, que cayó al suelo como una piel muerta. Lo pateó lejos, hacia un rincón, y se desplomó contra la pared, frotándose el cuello donde ya empezaban a formarse moretones violáceos. Temblorosa, guardó el vestido en el armario del pasillo, el más alejado de su dormitorio, y cerró la puerta con llave. Intentó convencerse de que había sido una alucinación, un ataque de pánico combinado con un juego de luces. Pero esa noche, el sueño no llegó. Fue un susurro primero. Un sonido apenas audible que se filtraba por la rendija de la puerta del armario. Elena, acostada en la oscuridad con los ojos bien abiertos, contuvo la respiración. El susurro se transformó en un sollozo, bajo, gutural, cargado de una desesperación infinita. No era el llanto dramático de una película, sino el sonido roto de alguien que había llorado hasta no tener nada más que dar, un sonido que hablaba de pérdidas irrecuperables. Y luego, vino el otro sonido. El sonido característico de la seda rozando el suelo de madera. Un arrastre lento, pausado, que recorría la longitud del pasillo, que se detenía frente a su puerta, y luego seguía,
alejándose, solo para regresar minutos después. Elena encendió todas las luces y pasó la noche en el sofá, con la televisión encendida a todo volumen. Pero los sonidos persistían, ahogados por el ruido de la TV, pero siempre presentes, como una nota de fondo en su propia vida. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que necesitaba pasar por el pasillo para ir al baño o a la cocina, una opresión en el pecho la paralizaba. El armario parecía respirar. El frío se extendía desde su puerta. Y siempre, sin falta, al acercarse, escuchaba el sollozo. A veces, creía ver, por el rabillo del ojo, un destello blanco moviéndose en el umbral de una habitación vacía, o el leve balanceo de la percha dentro del armario cerrado. La obsesión la consumió. Investigó. En los archivos digitales del periódico local, encontró una noticia breve de hacía 50 años. Una novia llamada Clara Márquez había desaparecido la mañana de su boda. Su vestido, descrito con precisión, era el que ahora poseía Elena. El novio, desesperado, la había buscado por años sin éxito. El caso nunca se resolvió. Algunos rumores en foros de lo paranormal hablaban de que Clara había sido víctima de una tragedia en la antigua casona donde vivía, la misma que fue demolida para construir el bloque de apartamentos donde ahora vivía Elena. Una noche, ya no pudo soportarlo. La presencia se había vuelto más fuerte, más tangible. El sonido de la seda ya no solo se escuchaba en el pasillo, resonaba en su salón, junto al sofá. El llanto susurraba su nombre al oído. Tomó la llave del armario, decidida a sacar el vestido y quemarlo en el patio. Con la mano temblorosa, abrió la cerradura. La puerta del armario se abrió lentamente, por sí sola. Dentro, el vestido colgaba, impecable y quieto. Pero en el suelo del armario, justo debajo, había un parche de tierra húmeda y un pequeño broche de plata, oxidado, con la inicial C. Y en el espejo que había en la puerta interior del armario, el reflejo no mostraba el pasillo a sus espaldas. Mostraba un bosque oscuro, bajo una luna llena, y la figura de Clara, con el vestido manchado y desgarrado, cavando desesperadamente con las manos desnudas, sollozando sin consuelo, atrapada para siempre en el momento de su desesperación final. Elena comprendió entonces. El vestido no era el fantasma. Era el ancla. Clara no estaba en el vestido. Estaba atrapada en el espejo, en un eco de su último instante de agonía, y el vestido era el portal que mantenía su dolor atado a este mundo, buscando desesperadamente a alguien que la viera, que supiera la verdad, o quizás, que la reemplazara. Ahora, Elena vive con los sollozos y el roce de seda como sus únicas compañías. Sabe que si alguna vez se vuelve a poner el vestido, el reflejo en el espejo ya no será el de Clara. Será el suyo propio, con el rostro deshecho por el llanto, cavando en un bosque que no existe, mientras otra mujer, en el futuro, compra en un garaje un vestido de novia vintage impecable, y siente como la seda fría se ajusta sola alrededor de su cuello. El viento aullaba como un alma en pena aquella noche de octubre cuando Leo, un coleccionista de antigüedades con una predilección por lo macabro, adquirió la pieza en una subasta de bienes de difuntos. El reloj de bolsillo era una obra maestra de plata deslustrada, con un delicado grabado de hiedra enredándose en los números romanos. Había pertenecido al señor Alastair Finch, un ermitaño encontrado sin vida en su mansión victoriana semanas después de su deceso. El subastador, con una sonrisa torcida, mencionó de pasada la peculiaridad del objeto, funcionaba con una precisión envidiable, salvo por un pequeño detalle. A las 3:14 de la madrugada, la hora exacta en que el forense estimó la muerte del anciano, el reloj simplemente se detenía. Leo, escéptico pero intrigado, lo consideró un capricho del azar o un mecanismo defectuoso poéticamente sincronizado. La primera noche, decidió comprobarlo. En la penumbra de su estudio, rodeado de dagas oxidadas y daguerrotipos de ojos vacíos, observó las manecillas. El tic-tac, metódico y grave, era el único sonido. Cuando los finos índices de plata se alinearon sobre el tercer y el segundo, el corazón de Leo dio un vuelco. Asterisk check, tac, y silencio. Un silencio absoluto, denso como el alquitrán. En ese instante, una frialdad glacial se enroscó alrededor de su muñeca izquierda, justo donde la cadena del reloj se enlazaba a su chaleco. No era el frío del metal.
Era la presión definida, implacable, de unos dedos espectrales que se cerraron con fuerza sobrehumana, como un tornillo de banco hecho de hielo y oscuridad. Leo gritó, sacudiendo el brazo violentamente. La sensación se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando solo un moretón violáceo en forma de huella digital. Las noches se convirtieron en un ritual de terror. Puntual como la muerte misma, a las 3:14, el reloj se paralizaba y la mano invisible reaparecía, cada vez más fuerte, más personal. Leo intentó encerrar el reloj en una caja fuerte, enterrarlo en el jardín, incluso regalarlo. Siempre reaparecía, frío y pesado, sobre su mesilla de noche, como si nunca se hubiera movido. Los moretones en su muñeca se volvieron permanentes, un collar de contusiones que le recordaba su condena. Hasta que llegó la noche que quebró su ya frágil cordura. No contento con detenerse, el reloj, en el silencio sepulcral de la habitación, comenzó a vibrar. Luego, con un chirrido metálico que erizó el vello de sus brazos, la manecilla de los minutos empezó a girar hacia atrás. No con parsimonia, sino a una velocidad frenética, un remolino plateado que borraba el tiempo. El tic-tac se transformó en un zumbido agónico. Y entonces llegó el susurro. Frío como la tumba, seco como huesos rozándose, surgió justo a 1 centímetro de su oído derecho, impregnando el aire con un olor a polvo y alcanfor. Es casi tu hora. La voz del señor Finch. Leo no tenía duda. Leo se desplomó de la cama, arrastrándose por el suelo, ahogado por un pánico visceral. La frase resonó en su cráneo, una campana fúnebre. Es casi tu hora. No era una amenaza vaga. Era una cuenta regresiva. Una sentencia. Al día siguiente, demacrado y con los ojos inyectados en sangre, Leo tomó una decisión desesperada. El terror había traspasado los límites de la curiosidad mórbida. Esto era una posesión, una maldición que se alimentaba de su miedo. Reunió sus últimas fuerzas y, tras horas de investigación en archivos polvorientos, localizó el camposanto donde yacía Alastair Finch. Una lápida de granito negro, sencilla y ya medio cubierta de musgo, en el rincón más olvidado del cementerio. La noche era clara, gélida, cuando Leo traspuso las rejas oxidadas. La luna, un ojo blanco y ciego, lo observaba desde lo alto. Con cada paso hacia la tumba, el reloj en su bolsillo parecía latir, un corazón metálico y maligno. Se arrodilló en la tierra húmeda, frente a la losa. Con manos temblorosas, sacó el reloj. Plata brilló bajo la luz lunar con un fulgor enfermizo. Se lo devuelvo, masculló, su voz quebrada por el frío y el terror. Tome lo que es suyo. Déjeme en paz. Cavó un pequeño hueco con los dedos, justo al pie de la lápida, donde las raíces de un ciprés se enredaban en la piedra. Depositó el reloj en el hoyo, sintiendo un alivio instantáneo, casi eufórico, al desprenderse de su peso. Cubrió el objeto rápidamente con la tierra negra, apisonándola con fuerza. Permaneció allí un momento, jadeando, esperando que la paz, por fin, inundara su ser. Y por un instante, la sintió. Un silencio profundo, sin tic-tacs, sin susurros. Se levantó, sintiéndose más ligero de lo que había estado en semanas. Dio media vuelta para marcharse, y entonces se detuvo en seco. Desde el hoyo recién cubierto, un sonido comenzó a filtrarse a través de la tierra suelta. No era el tic-tac. Era un sonido mecánico, rápido, desquiciado. El sonido de un mecanismo girando hacia atrás a toda velocidad. Y luego, en el aire quieto de la necrópolis, no en su oído, sino en el espacio que lo rodeaba, como si emanara de cada tumba, de cada árbol, de la luna misma, la voz del señor Finch susurró de nuevo, clara y diáfana. Demasiado tarde, Leo. Leo ya no sabe qué más hacer, las voces y los sonidos del tic-tac han desaparecido de sus noches, pero tiene la sensación de que un reloj, el reloj de su propia vida, continúa corriendo en una velocidad acelerada. Clara nunca había sido una persona con suerte. Las facturas se acumulaban, su trabajo era monótono y su vida amorosa, inexistente. Por eso, cuando encontró la pequeña caja de cartón con la etiqueta objetos perdidos en el desván del edificio donde trabajaba como administradora, no esperaba más que polvo y trastos viejos. Pero allí, en un rincón, algo brilló con una luz tenue bajo la capa de suciedad. Era un anillo de oro,
grueso y pesado, con una piedra roja opaca, casi marrón, que parecía un ojo dormido. Sin pensarlo 2 veces, se lo deslizó en el dedo anular. Le ajustó a la perfección, como si hubiera sido creado para ella. La transformación fue inmediata y maravillosa. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada, una herencia lejana de una tía abuela a la que apenas recordaba solventó todas sus deudas. Una semana después, conoció a un hombre encantador en el ascensor, una cita espontánea que derivó en un romance de película. En el trabajo, un error que cometió se convirtió, por un giro del destino, en la idea más innovadora de la empresa, valiéndole un ascenso y un aumento sustancial. Clara estaba eufórica. Por fin, la vida le sonreía. Pero las noches trajeron un precio. Cada vez que cerraba los ojos, la misma pesadilla se repetía con una precisión aterradora. Estaba en un lugar oscuro y húmedo, quizá un sótano o una cueva. Frente a ella, una mujer de vestido antiguo y desteñido, con el cabello largo y enmarañado, le extendía unas manos esqueléticas. Lo más horrible era su rostro, donde deberían estar sus ojos, solo había 2 cuencas vacías, profundas y negras como pozos sin fondo. Sus labios, agrietados y pálidos, se movían en un susurro ronco que resonaba en el sueño: «Devuélveme mi parte. Es mía. Devuélveme lo que me quitaste». Clara despertaba sobresaltada, empapada en un sudor frío, con el corazón martilleándole en el pecho. Al principio, lo atribuyó al estrés de su nueva y afortunada vida. Sin embargo, pronto notó cambios en su cuerpo. La piedra roja del anillo, antes opaca, comenzó a adquirir un brillo vítreo y profundo, como una gota de sangre recién derramada iluminada desde dentro. No solo eso, parecía haber crecido ligeramente, ajustándose aún más a su dedo, casi fusionándose con la piel. Y mientras la gema prosperaba, Clara se marchitaba. Perdió peso de forma alarmante y rápida. Sus mejillas se hundieron, sus clavículas se hicieron prominentes bajo la piel, que adoptó un tono pálido y ceroso. Un cansancio profundo, óseo, se apoderó de ella, a pesar de dormir 12 horas seguidas. Se miraba al espejo y veía a un espectro de sí misma, mientras el anillo en su mano brillaba con una salud obscena. El terror superó entonces a la euforia. Comprendió que aquella fortuna no era un regalo, sino un préstamo. Y el prestamista estaba cobrando la letra con su propia vitalidad. Recordó entonces a doña Mercedes, una anciana cubana que vivía en la planta baja y de quien se murmuraba que sabía de ciertas cosas. Clara, que antes habría desdeñado esas creencias, bajó a su apartamento con la desesperación pintada en el rostro. Doña Mercedes la recibió, y sus ojos, llenos de la sabiduría de los años, se posaron inmediatamente en el anillo. No hizo falta que Clara explicara mucho. «Hija mía», dijo con voz grave, «te has puesto una carga muy pesada. Eso no es un anillo. Es una jaula, y algo hambriento vive dentro». Durante las siguientes semanas, Clara se sometió a una serie de limpias, rituales de purificación. Doña Mercedes trabajó con fe y conocimiento. Hubo baños con hierbas amargas, rompezaragüey, albahaca morada, zarzaparrilla. Clara se sentaba en el centro de su sala, mientras la anciana pasaba por su cuerpo un huevo blanco, que al romperlo en un vaso de agua revelaba una yema negra y enredada en filamentos sanguinolentos, algo que hizo que a Clara se le helara la sangre. Sahumó el apartamento con copal y tabaco, invocando protección. Rezó oraciones en español mezclado con palabras de una lengua antigua. La batalla no fue fácil. Las pesadillas se intensificaron, la mujer sin ojos ya no solo suplicaba, sino que gritaba de rabia en su sueño, y Clara despertaba con moretones en los brazos. La piedra del anillo pulsaba con un calor febril. Pero la fe y la guía de doña Mercedes, combinadas con la feroz voluntad de vivir de Clara, fueron creando un cerco de luz. La noche del ritual final, con la luna llena alta en el cielo, doña Mercedes preparó un recipiente de barro con una mezcla de tierra, sal gruesa, hierro y agua bendita. Rodeó a Clara con un círculo de velas blancas. «Tienes que querer soltarlo», le dijo. «No solo por miedo, sino porque aceptas que esa fortuna nunca fue tuya. Es hora de pagar la deuda de otra manera». Clara, débil y temblorosa, asintió. Concentró todo su ser en el renacimiento, en la simple salud de un día sin ese peso en la mano.
Cuando doña Mercedes vertió sobre el anillo una infusión fría de ruda y ajo, la piedra roja emitió un chasquido seco, como un grito ahogado, y se oscureció al instante. Un dolor agudo, como si le arrancaran una uña, recorrió el dedo de Clara. Con un grito entrecortado, el anillo se desprendió y cayó con un ruido metálico en el recipiente de barro. Doña Mercedes lo tapó inmediatamente con una tela negra, sellándolo con cera de vela. Una paz fría, la primera en meses, inundó la habitación. La recuperación fue lenta, como la convalecencia de una enfermedad grave. Clara recuperó el peso, el color volvió a sus mejillas y la energía a sus huesos. Perdió el ascenso por una reestructuración inesperada, su romance se enfrió y volvió a la normalidad de sus facturas ajustadas. Pero a cambio, recuperó su vida. Sin embargo, algunas secuelas permanecieron, sutiles pero indelebles. Su salud, aunque buena, se quebranta con facilidad, un simple resfriado la postra en cama durante días. Y en los días de mayor frío o en las noches de insomnio, siente un dolor fantasma en el dedo anular, un pinchazo agudo que le recuerda el peso del oro. A veces, en el borde mismo del sueño, cree ver desde el rincón más oscuro de su habitación el destello fugaz de un color rojo oscuro, y un susurro tan leve que podría ser el viento, mi parte. Pero nunca vuelve a mirar la caja de objetos perdidos. Sabe que algunas fortunas son, en realidad, hambre disfrazada, y que su verdadera suerte fue haber encontrado, a tiempo, a alguien que conocía el precio de lo que brillaba en la oscuridad.